Un niño lloraba en la calle sin parar hasta que un millonario se acercó a él y lo que el pequeño dijo lo dejó impactado. El bullicio de la gran avenida se vio interrumpido por un sonido desgarrador, un llanto agudo, desesperado, que parecía provenir de las profundidades del alma. Los transeúntes, absortos en sus propios mundos, comenzaron a notar la figura pequeña y temblorosa en la acera. Era un niño, no mayor de 8 años, con el rostro enrojecido y empapado en lágrimas. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo como si estuviera librando una batalla interna. Una mujer de mediana edad, con bolsas de compras en ambas manos, fue la primera en acercarse. «Pequeño, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?», preguntó, inclinándose ligeramente. El niño solo intensificó su llanto, negando con la cabeza sin pronunciar palabra. «Vamos, cielo, no llores así. ¿Te has perdido?», insistió la mujer, dejando sus bolsas en el suelo. Un hombre de traje se detuvo junto a ellos, su ceño fruncido de preocupación. «¿Qué sucede aquí? ¿Es su hijo, señora?». «No, no lo es», respondió ella, frustrada. «Lo encontré llorando y no logro que me diga qué le pasa». El hombre se agachó, intentando establecer contacto visual con el niño. «Oye, campeón, ¿cómo te llamas?». Silencio. Solo más lágrimas y sollozos entrecortados. Una pequeña multitud comenzaba a formarse alrededor del niño. Murmullos de preocupación y teorías se mezclaban con el ruido del tráfico. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió alguien desde atrás. «¿Y si está herido?», preguntó otra voz. Una joven estudiante se abrió paso entre la gente. «Denle espacio, lo están agobiando», dijo con firmeza, haciendo gestos para que la gente retrocediera. Se arrodilló frente al niño, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola», dijo suavemente. «Me llamo Laura. Sé que estás asustado, pero estamos aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre?». El niño levantó la mirada por un instante, sus ojos azules brillantes por las lágrimas, pero volvió a bajar la cabeza sin responder. «Está bien, no tienes que hablar si no quieres», continuó Laura. «¿Te duele algo?». «Puedes asentir o negar con la cabeza». El niño negó lentamente. «Bien, eso es bueno», sonrió Laura. «¿Tienes hambre?». Otra negación. Un policía se acercó, abriéndose paso entre los curiosos. «¿Qué ocurre aquí?». La mujer de las bolsas de compra se apresuró a explicar. «Encontramos a este niño llorando solo. No sabemos qué le pasa ni dónde están sus padres». El oficial se acercó al niño. «Hola, pequeño, soy el oficial Ramírez. ¿Puedes decirme tu nombre?». El llanto del niño, que había disminuido un poco, volvió a intensificarse. Laura intervino. «Oficial, creo que está muy asustado. He intentado hablar con él, pero no responde». «Entiendo», la asintió el policía. «Tendré que llevarlo a la comisaría. Allí podremos cuidar de él mientras localizamos a sus padres». Cuando el oficial intentó tomar la mano del niño, este retrocedió bruscamente, gritando entre sollozos: «No, no quiero ir». La multitud se sobresaltó, eran las primeras palabras que escuchaban del pequeño. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», intentó calmarlo el policía. «Solo queremos ayudarte a encontrar a tu familia». «No tengo familia», gritó el niño, su voz quebrada por el llanto. «Déjenme solo». Los murmullos de la gente aumentaron. Laura miró al oficial con preocupación. «Quizás deberíamos darle un momento». Una mujer mayor se acercó, su rostro arrugado mostraba una mezcla de compasión y determinación. «Yo me ocuparé», dijo con voz firme. Se arrodilló frente al niño, ignorando el crujido de sus propias rodillas. «Mírame, pequeño», dijo con voz suave pero autoritaria. El niño, sorprendido por el tono, levantó la mirada. «Eso es», sonrió la anciana. «Ahora respira conmigo, adentro y afuera». Otra vez. Para sorpresa de todos, el niño comenzó a seguir las instrucciones de la mujer, su respiración volviéndose más regular. «Bien hecho», asintió ella. «Me llamo Dolores. ¿Quieres contarme qué te pasa?». El niño titubeó, pero algo en la mirada de Dolores parecía darle confianza. Me llamo Mateo», susurró. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la multitud. «Encantada, Mateo», respondió Dolores. «¿Por qué estás tan triste?». Mateo miró a su alrededor, claramente incómodo con tanta atención. Dolores lo notó y se dirigió al oficial.
Podríamos ir a un lugar más tranquilo. El niño necesita espacio. El policía asintió. Hay una cafetería en la esquina. Podemos hablar allí. Mientras caminaban hacia la cafetería, Mateo se aferró a la mano de Dolores como si fuera un salvavidas. Laura y el oficial los seguían de cerca. Ya en la cafetería, se sentaron en una mesa apartada. El dueño, notando la situación, se acercó con una taza de chocolate caliente para Mateo. Gracias, Ernesto, dijo el oficial, que parecía conocer el lugar. Mateo tomó un sorbo tímido, sus ojos aún rojos y hinchados. Ahora, Mateo, comenzó Dolores con suavidad, ¿puedes contarnos por qué estabas llorando en la calle? El niño bajó la mirada, sus pequeñas manos aferrándose a la taza. Yo escapé, murmuró. ¿Escapaste?, preguntó el oficial, inclinándose hacia adelante. ¿De dónde? Mateo pareció encogerse en su asiento. ¿Del orfanato?, susurró. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Laura fue la primera en romperlo. ¿Por qué escapaste, Mateo? ¿Alguien te hizo daño allí? El niño negó con la cabeza. No, es solo que... Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Nadie me quiere. Dolores tomó la mano de Mateo. Oh, cariño, estoy segura de que eso no es cierto. Sí lo es, exclamó Mateo con la voz quebrada. A todos los otros niños siempre los adoptan, pero a mí nadie me elige nunca. El corazón de todos los presentes se encogió ante esas palabras. ¿Cuánto tiempo has estado en el orfanato, Mateo?, preguntó el oficial con suavidad. Desde que era un bebé, respondió el niño. Nunca conocí a mis padres. Laura se enjugó una lágrima. Mateo, sabes que escapar no es la solución. Podrías haberte lastimado o perdido. El niño asintió lentamente. Lo sé, pero pensé que, si alguien me veía en la calle, tal vez alguien me querría. Dolores apretó la mano de Mateo. Oh, pequeño, el amor no funciona así. Pero duele, sollozó Mateo. Duele mucho ver a todos los demás irse con nuevas familias y yo siempre me quedo solo. El oficial sacó su teléfono. Tendré que llamar al orfanato para que vengan a buscarte, Mateo. El pánico se reflejó en los ojos del niño. No, por favor, no quiero volver. Me portaré bien, lo prometo. Puedo trabajar, puedo limpiar mesas aquí o barrer las calles. Por favor, no me hagan volver. Ernesto, el dueño de la cafetería, que había estado escuchando discretamente, se acercó a la mesa. Mateo, dijo con voz grave, escapar no es la respuesta. Pero te prometo que, si vuelves al orfanato, vendré a visitarte cada semana. ¿Qué te parece? Los ojos del niño se iluminaron por un momento. De verdad, palabra de honor, asintió Ernesto. Y te traeré chocolate caliente. Laura intervino. Yo también iré, Mateo. Podemos leer cuentos juntos. Y yo te enseñaré a jugar ajedrez, añadió Dolores con una sonrisa. Mateo miró a todos, con una mezcla de esperanza y duda en su rostro. ¿Y si se olvidan de mí? El oficial puso una mano en el hombro del niño. No lo haremos. De hecho, ¿qué les parece si organizamos un día de visitas al orfanato? Podríamos llevar juegos, libros, tal vez incluso organizar un pequeño espectáculo para todos los niños. La idea pareció animar a Mateo. ¿Podrían hacer eso? Claro que sí, asintió Laura con entusiasmo. Podríamos hacer que sea un evento regular, ¿no creen? Todos asintieron, y el ambiente en la mesa cambió notablemente. Mateo tomó otro sorbo de su chocolate y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Gracias, murmuró. El oficial se puso de pie. Bien, Mateo, ahora tengo que llamar al orfanato para que vengan a buscarte. Pero te prometo que todos estaremos allí el próximo fin de semana para visitarte. Mientras el policía se alejaba para hacer la llamada, Dolores abrazó a Mateo. Recuerda, pequeño, el amor a veces tarda en llegar, pero siempre encuentra su camino. Mateo asintió, recostándose contra el pecho de Dolores. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza en su corazón. Minutos después, el oficial regresó. Vendrán en unos 20 minutos, informó. Mateo, ¿hay algo más que quieras contarnos mientras esperamos? El niño pareció dudar por un momento. Hay algo que no les he dicho, murmuró. Todos en la mesa se inclinaron, intrigados. Verán, continuó Mateo, su voz apenas un susurro, la razón por la que escapé hoy es porque vi algo en el orfanato. Algo que no debería haber visto. Laura intercambió una mirada preocupada con el oficial. ¿Qué viste, Mateo? El niño miró a su alrededor, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Vi a la directora del orfanato hablando con un hombre extraño. Estaban discutiendo sobre dinero y niños. El oficial se enderezó, su expresión se volvió seria. Mateo, ¿puedes decir
decirme exactamente qué escuchaste? Mateo asintió lentamente. El hombre dijo algo sobre el próximo lote y la directora mencionó que necesitaba más tiempo para preparar a los niños. No entendí todo, pero sonaba mal, muy mal. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Dolores abrazó a Mateo con más fuerza, mientras Laura y el oficial intercambiaban miradas de preocupación. Mateo, dijo el oficial con voz calmada pero firme, es por eso que no querías volver al orfanato. El niño asintió con lágrimas formándose nuevamente en sus ojos. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Se puso de pie. Necesito hacer otra llamada. Esto es muy serio. Mientras el policía se alejaba nuevamente, Laura tomó la mano de Mateo. Fuiste muy valiente al contarnos esto, Mateo. Hiciste lo correcto. Dolores asintió. Sí, pequeño. A veces los adultos hacen cosas malas, pero hay muchos otros que están aquí para proteger a los niños como tú. Mateo miró a ambas mujeres con una mezcla de miedo y alivio en su rostro. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé exactamente, respondió Laura con honestidad, pero te prometo que no dejaremos que nada malo te pase a ti ni a los otros niños. Ernesto, que había estado escuchando, se acercó nuevamente a la mesa. Mateo, dijo con voz grave, ¿te gustaría ayudarme a preparar más chocolate caliente? Creo que todos necesitamos algo dulce en este momento. El niño asintió, agradecido por la distracción, mientras Mateo seguía a Ernesto hacia el mostrador. Dolores y Laura se miraron, sus rostros reflejando la seriedad de la situación. Nunca imaginé que esto terminaría así, murmuró Laura. Dolores suspiró. La vida está llena de sorpresas, querida. Algunas buenas, otras no tanto, pero lo importante es cómo respondemos a ellas. El oficial regresó a la mesa, su rostro sombrío. He informado a mis superiores. Están tomando el asunto muy en serio. Un equipo especial vendrá en lugar del personal del orfanato. ¿Qué pasará con Mateo?, preguntó Laura, preocupada. Por ahora quedará bajo custodia policial, respondió el oficial. Necesitaremos su testimonio y queremos asegurarnos de que esté a salvo. Dolores miró hacia donde Mateo ayudaba a Ernesto, una sonrisa tímida en su rostro, mientras el dueño de la cafetería le enseñaba a usar la máquina de chocolate. Pobre niño, murmuró. Ha pasado por tanto, pero nos tiene a nosotros ahora, completó Laura la frase de Dolores. No lo dejaremos solo en esto. El oficial asintió, su mirada fija en Mateo. Lo que ese niño ha revelado podría ser la punta del iceberg de algo mucho más grande. Necesitaremos ser muy cuidadosos con cómo procedemos. En ese momento, Mateo regresó a la mesa, sosteniendo cuidadosamente una bandeja con tazas de chocolate caliente. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y nerviosismo. Aquí tienen, dijo, colocando las tazas frente a cada uno. Ernesto me enseñó a hacerla. Gracias, Mateo, sonrió Dolores tomando su taza. Se ve delicioso. El niño se sentó, mirando expectante a los adultos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. El oficial se inclinó hacia adelante, hablando con suavidad pero firmeza. Mateo, lo que nos has contado es muy importante. Algunas personas especiales vendrán a hablar contigo sobre lo que viste y escuchaste en el orfanato. Los ojos del niño se abrieron con temor. ¿Me meteré en problemas? No, no en absoluto, se apresuró a asegurar Laura. Has hecho algo muy valiente al contarnos. Estas personas solo quieren asegurarse de que tú y los otros niños estén a salvo. ¿Y qué pasará con los demás niños del orfanato?, preguntó Mateo, su preocupación evidente. El oficial respondió con cautela. Nos aseguraremos de que todos estén bien. Por ahora, es posible que tengan que ir a un lugar diferente por un tiempo. Mateo bajó la mirada, jugueteando con su taza. Es mi culpa, ¿verdad?, por haber escapado y contado todo esto. Dolores tomó la mano del niño. Mateo, mírame, dijo con firmeza. Cuando el niño levantó la vista, continuó. Nada de esto es tu culpa. Los adultos que estaban haciendo cosas malas son los responsables. Tú has sido muy valiente y has ayudado a muchos otros niños. Dolores tiene razón, añadió Ernesto, que se había acercado a la mesa. ¿Eres un héroe, Mateo? El niño parpadeó, sorprendido. ¿Un héroe? Pero yo solo tenía miedo.
Laura sonrió. A veces los héroes más grandes son aquellos que actúan a pesar de tener miedo. Un débil sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose gradualmente. El oficial se puso de pie. Parece que han llegado, dijo, mirando por la ventana. Mateo se tensó visiblemente, aferrándose a la mano de Dolores. No quiero ir, murmuró. Todo estará bien, le aseguró Dolores. Estaremos contigo. El oficial se volvió hacia el grupo. Necesito que todos se queden aquí un momento mientras hablo con mis colegas. Con eso, salió de la cafetería. Laura, notando la ansiedad de Mateo, intentó distraerlo. Oye, ¿qué te parece si mientras esperamos que me cuentes sobre tu libro favorito? El niño pareció dudar un momento antes de responder tímidamente. Me gusta mucho El Principito. Oh, ese es un clásico maravilloso, exclamó Dolores. ¿Cuál es tu parte favorita? Mientras Mateo comenzaba a hablar sobre el zorro y la rosa, el ambiente en la cafetería se relajó un poco. Ernesto se unió a la conversación, compartiendo su propia interpretación del libro. Afuera se podía ver al oficial hablando con un grupo de personas vestidas de civil, con gestos serios en sus rostros mientras intercambiaban información. Tras unos minutos que parecieron eternos, el oficial regresó acompañado por una mujer de mediana edad con una expresión amable pero profesional. Mateo, dijo el oficial, esta es la detective Sánchez. Ella quiere hablar contigo. La detective se arrodilló junto a la silla de Mateo, poniéndose a su nivel. Hola, Mateo. He oído que has tenido un día muy difícil. El niño asintió, apretando aún más la mano de Dolores. Sé que todo esto puede parecer muy aterrador, continuó la detective, pero estoy aquí para ayudarte. ¿Te parece bien si hablamos un poco? Mateo miró a Dolores y luego a Laura, buscando seguridad. Ambas asintieron alentadoramente. Está bien, murmuró finalmente. La detective sonrió. Gracias, Mateo. ¿Te gustaría que alguno de tus nuevos amigos nos acompañe mientras hablamos? El niño miró a su alrededor antes de señalar tímidamente a Dolores. ¿Puede venir ella? Por supuesto, asintió la detective. ¿Qué les parece si vamos a esa mesa de allí? Es un poco más tranquila. Mientras Mateo y Dolores se levantaban para seguir a la detective, Laura los detuvo un momento. Estaremos aquí si nos necesitas, Mateo dijo con una sonrisa reconfortante. El niño asintió y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Ernesto se acercó, colocando una mano en el hombro de Mateo. Y cuando termines, te enseñaré a hacer el mejor batido de fresa del mundo. ¿Qué te parece? Los ojos de Mateo se iluminaron por un momento. Me encantaría, respondió suavemente. Mientras el trío se alejaba hacia la mesa más apartada, Laura se volvió hacia el oficial. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. El oficial suspiró, frotándose la frente. Esto es más grande de lo que pensábamos. La información de Mateo coincide con algunas sospechas que teníamos sobre una red de tráfico de menores, pero nunca imaginamos que el orfanato estuviera involucrado. Laura jadeó, llevándose una mano a la boca. Dios mío, esos pobres niños. Ernesto, que había estado escuchando, intervino. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? El oficial los miró a ambos. Por ahora, lo más importante es mantener la calma y estar ahí para Mateo. Va a necesitar todo el apoyo posible en los próximos días. En la mesa alejada, se podía ver a la detective hablando suavemente con Mateo, mientras Dolores sostenía la mano del niño ofreciéndole consuelo silencioso. Laura observó la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Es increíble cómo un día puede cambiar tan drásticamente, murmuró. La vida es así, respondió Ernesto, su voz cargada de sabiduría. A veces, los momentos más oscuros son los que nos llevan hacia la luz. El oficial asintió con la mirada fija en Mateo. Ese niño ha pasado por mucho, pero su valentía podría salvar a muchos otros. Solo espero que, al final de todo esto, encuentre la familia que merece. Un silencio cayó sobre el grupo mientras observaban la entrevista en curso. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la vida de Mateo y la de muchos otros nunca volvería a ser la misma después de este día. La tarde avanzaba y las sombras comenzaban a alargarse fuera de la cafetería. El bullicio de la calle parecía un mundo aparte de la intensidad que se vivía dentro del local. Después de lo que pareció una eternidad, la detective Sánchez finalmente se levantó de la mesa,
haciendo un gesto al oficial para que se acercara. Mateo permaneció sentado, su pequeña mano aún entrelazada con la de Dolores. Laura y Ernesto intercambiaron miradas de preocupación mientras veían al oficial y a la detective conversar en voz baja. ¿Crees que estará bien?, susurró Laura a Ernesto. El dueño de la cafetería asintió lentamente. Ese niño tiene una fuerza interior que muchos adultos envidiarían. Estará bien con el tiempo y el apoyo adecuado. Tras unos minutos, el oficial y la detective se acercaron al grupo. Mateo ha sido de gran ayuda, comenzó la detective Sánchez. Su testimonio es crucial para nuestra investigación. ¿Qué pasará con él ahora?, preguntó Dolores, que se había unido al grupo con Mateo pegado a su lado. El oficial tomó la palabra. Por su seguridad, Mateo no puede volver al orfanato. Necesitamos encontrar un lugar seguro para él mientras la investigación está en curso. Yo podría, comenzó Laura, dando un paso adelante, pero antes de que pudiera terminar su oferta, Dolores la interrumpió. Yo me haré cargo de él, dijo con firmeza. Todos la miraron sorprendidos, incluyendo a Mateo, cuyos ojos se abrieron de par en par. Señora, comenzó la detective, apreciamos su oferta, pero cuidar de un niño, especialmente en estas circunstancias, es una gran responsabilidad. Dolores se irguió, con una determinación feroz en su rostro. Tengo experiencia, fui maestra durante 40 años y he criado a 3 hijos. Además, mi casa es grande y tengo una habitación extra. Puedo darle a Mateo el cuidado y la atención que necesita. El oficial y la detective intercambiaron miradas, considerando la propuesta. ¿Tú qué piensas, Mateo?, preguntó el oficial, volviéndose hacia el niño. Mateo miró a Dolores con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. ¿De verdad quieres que me quede contigo?, preguntó Mateo con un hilo de voz. Dolores se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Mateo, desde el momento en que te vi en la calle, supe que eras especial. Si me lo permites, me encantaría cuidar de ti por el tiempo que sea necesario. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de emoción. Sin decir una palabra, se lanzó a los brazos de Dolores, abrazándola con fuerza. La detective Sánchez sonrió ante la escena. Bueno, parece que tenemos una respuesta. Sin embargo, tendremos que hacer algunos trámites y verificaciones antes de que sea oficial. Por supuesto, la sintió Dolores, aún abrazando a Mateo. Haré lo que sea necesario. Laura, con lágrimas en los ojos, se acercó a Mateo. ¿Ves? Te dije que todo estaría bien. Ernesto, emocionado por el giro de los acontecimientos, exclamó: esto merece una celebración. ¿Qué tal si preparo esos batidos de fresa que prometí? Mateo se separó ligeramente de Dolores, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. ¿Puedo ayudar a hacerlos? Por supuesto, mi pequeño ayudante, respondió Ernesto con entusiasmo. Mientras Mateo y Ernesto se dirigían al mostrador, el oficial se volvió hacia el resto del grupo. Aún queda mucho por hacer. La investigación apenas comienza y los próximos días serán cruciales. La detective asintió. Necesitaremos la cooperación de todos ustedes. Sus testimonios sobre los eventos de hoy serán importantes. Cuente con nosotros, dijo Laura con determinación. Haremos lo que sea necesario para ayudar. Dolores, observando a Mateo ayudar a Ernesto con los batidos, sonrió suavemente. Ha sido un día lleno de sorpresas y desafíos, pero creo que hemos encontrado un rayo de esperanza en medio de la tormenta. El oficial siguió su mirada. Sí, ese niño es realmente especial. Su valentía podría ser la clave para desmantelar una red criminal y salvar a muchos otros niños. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y amenazante, como si el clima quisiera reflejar la tensión que se vivía en la ciudad. Las noticias sobre la investigación en el orfanato se habían filtrado a la prensa y los titulares gritaban sobre escándalos y conspiraciones. En el apartamento de Dolores, Mateo se despertó sobresaltado, desorientado por un momento al no reconocer su entorno. El aroma a café recién hecho y pan tostado lo trajo de vuelta a la realidad. Dolores se llamó tímidamente, saliendo de la habitación de invitados. La mujer apareció en el pasillo, una sonrisa cálida en su rostro. Buenos días, cariño. ¿Cómo has dormido? Bien, creo, respondió Mateo, frotándose los ojos. Tuve algunos sueños extraños. Dolores se acercó, acariciando suavemente su cabello. Es normal después de todo lo que has pasado. Ven,
Bien, el desayuno está listo en la cocina. Mateo se sentó a la mesa mientras Dolores servía el desayuno. El silencio era cómodo, pero cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Mateo habló. ¿Qué va a pasar hoy? Dolores suspiró, sentándose frente a él. La detective Sánchez vendrá más tarde para hacerte algunas preguntas más. También necesitan que yo firme algunos papeles. ¿Y después? Preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Dolores hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Bueno, eso dependerá de muchas cosas, pero te prometo que estaré contigo en cada paso del camino. Mateo asintió, tomando un bocado de su tostada. Gracias, murmuró. El timbre sonó, sobresaltando a ambos. Qué extraño, murmuró Dolores, levantándose. No esperaba a nadie tan temprano. Mateo la siguió hasta la puerta, manteniéndose un paso atrás, cauteloso. Cuando Dolores abrió, se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, con un traje que gritaba caro por todos lados. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y determinación. Buenos días, dijo el hombre, su voz profunda y educada. Lamento molestarla tan temprano. Mi nombre es Javier Montero. Estoy buscando a un niño llamado Mateo. Dolores se tensó visiblemente, colocándose de forma protectora frente a Mateo. ¿Y puedo preguntar por qué está buscando a Mateo? El hombre, Javier, pareció notar al niño detrás de Dolores. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Mateo? Susurró como si no pudiera creer lo que veía. Mateo, por su parte, miró al hombre con una mezcla de confusión y curiosidad. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo. Dolores, aún en modo protector, insistió. Señor Montero, no ha respondido mi pregunta. ¿Por qué está buscando a Mateo? Javier pareció salir de su trance. Lo siento, tienes razón. Es complicado. ¿Podríamos hablar adentro? Dolores dudó por un momento, pero algo en la expresión del hombre la hizo ceder. Está bien, pero que quede claro que si intenta algo. Le aseguro que mis intenciones son puramente pacíficas, interrumpió Javier, levantando las manos en señal de rendición. Una vez en la sala, Dolores hizo que Mateo se sentara junto a ella en el sofá, mientras Javier tomaba asiento en un sillón frente a ellos. Bien, comenzó Dolores, explíquese. Javier respiró profundamente antes de hablar. Hace 8 años, mi esposa y yo tuvimos un hijo. Era el bebé más hermoso que jamás había visto, sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Pero el parto tuvo complicaciones. Mi esposa, ella no sobrevivió. Mateo escuchaba atentamente, una sensación extraña creciendo en su pecho. Yo estaba destrozado, continuó Javier. No sabía cómo iba a criar a un bebé solo. En mi dolor y confusión tomé una decisión de la que me he arrepentido cada día. Desde entonces hizo una pausa, mirando directamente a Mateo. Dejé a mi hijo en un orfanato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores jadeó, llevándose una mano a la boca. Mateo, por su parte, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Javier. No puede ser, murmuró Dolores finalmente. Javier asintió lentamente. Sé que suena increíble, pero cuando vi las noticias anoche sobre la investigación en el orfanato y mencionaron a un niño llamado Mateo, yo tuve que venir. Tenía que saber. Mateo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Eres mi papá. La voz del niño, cargada de emoción y confusión, pareció romper algo dentro de Javier. El hombre se levantó, acercándose lentamente a Mateo, y se arrodilló frente a él. Sí, Mateo, soy tu padre, y sé que no tengo derecho a llamarme así después de lo que hice, pero he pasado cada día de los últimos 8 años arrepintiéndome. Dolores, recuperándose de la sorpresa inicial, intervino. Señor Montero, entiendo que esto es un momento emocionante, pero debe comprender que la situación es delicada. Mateo está bajo protección policial debido a la investigación en curso. Javier asintió sin apartar la mirada de Mateo. Lo entiendo y estoy dispuesto a cooperar en todo lo necesario. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi hijo, de intentar remediar el error que cometí. Mateo, que había estado callado procesando toda la información, finalmente habló. ¿Por qué me dejaste? La pregunta, simple pero cargada de dolor, hizo que Javier cerrara los ojos por un momento. Mateo, yo estaba destrozado. Tu madre era el amor de mi vida, y perderla me dejó completamente perdido. Pensé que no podría cuidarte, que te merecías algo mejor que un padre roto. Hizo una pausa, tomando aire. Pero me equivoqué terriblemente, y he pasado cada día desde entonces buscándote, intentando encontrarte para remediar mi error. Dolores, observando la escena con una mezcla de emociones,
intervino suavemente. Mateo, cariño, ¿cómo te sientes con todo esto? El niño miró a Dolores, luego a Javier, y de nuevo a Dolores. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. No sé. Siempre quise tener una familia. En ese momento, el timbre sonó nuevamente. Dolores se levantó, agradecida por la interrupción. Debe ser la detective Sánchez, dijo, dirigiéndose a la puerta. Efectivamente, la detective estaba en la puerta, acompañada por el oficial que habían conocido el día anterior. Buenos días, Dolores, saludó la detective. Espero no ser inoportuna. En realidad, detective, respondió Dolores, su llegada no podría ser más oportuna. Tenemos una situación interesante aquí dentro. La detective Sánchez entró, seguida por el oficial, y se detuvo en seco al ver la escena en la sala. ¿Qué está pasando aquí? Javier se puso de pie, enfrentando a los recién llegados. Soy Javier Montero. Soy el padre biológico de Mateo. La detective y el oficial intercambiaron miradas de sorpresa. Señor Montero, comenzó la detective, su tono profesional pero cauteloso, entiendo que esta es una situación emocionalmente cargada, pero debo pedirle que se identifique y explique cómo llegó aquí. Javier asintió, sacando su identificación. Por supuesto. Como les dije, soy el padre de Mateo. Lo dejé en el orfanato hace 8 años, después de la muerte de mi esposa. He estado buscándolo desde entonces y cuando vi las noticias anoche. El oficial, que había estado revisando la identificación de Javier, intervino, detective, su historia parece coincidir con los registros que teníamos del orfanato. Había una nota en el archivo de Mateo sobre un posible padre buscándolo. La detective Sánchez asintió, procesando la información. Señor Montero, entiendo que este es un momento crucial para usted y para Mateo, pero debe comprender que estamos en medio de una investigación muy delicada. La seguridad de Mateo es nuestra prioridad. Lo entiendo completamente, respondió Javier. Estoy dispuesto a cooperar en todo lo que sea necesario. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi hijo y, si es posible, enmendar mis errores. Mateo, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. ¿Puedo hablar con él? ¿Con mi papá? Todos los adultos en la habitación se volvieron hacia el niño, sorprendidos por su petición. La detective Sánchez se acercó a Mateo, arrodillándose para estar a su nivel. Mateo, ¿estás seguro? No tienes que hacer nada que no quieras. El niño asintió lentamente. Quiero saber, quiero entender. Dolores, que había permanecido en silencio observando todo, finalmente intervino. ¿Qué tal si les damos un momento a solas? Podemos estar en la cocina, a solo unos pasos de distancia. La detective consideró la propuesta por un momento antes de asentir. Está bien, pero estaremos justo al lado. Mateo, si necesitas algo, solo tienes que llamar. Mientras los adultos se retiraban a la cocina, Javier y Mateo se quedaron solos en la sala. El silencio era pesado entre ellos. Comenzó Javier, inseguro de cómo proceder, no sé por dónde empezar. Mateo lo miró fijamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Javier se sentó en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa de Mateo. La verdad es que nunca dejé de buscarte, pero en el orfanato siempre me decían que no tenían información, que no podían ayudarme. Ahora entiendo por qué. ¿Me buscaste todo este tiempo?, preguntó Mateo, su voz mezclada con esperanza y duda. Cada día, respondió Javier, sus ojos llenos de lágrimas. Contraté detectives privados, puse anuncios, busqué en cada orfanato de la ciudad, pero siempre llegaba a un callejón sin salida. Mateo procesó esta información en silencio. Finalmente, preguntó, ¿Cómo era mi mamá? La pregunta pareció tomar a Javier por sorpresa. Una sonrisa triste se formó en sus labios. Tu madre, Elena, era la persona más maravillosa que he conocido. Tenía una risa que iluminaba toda la habitación y un corazón tan grande que parecía que podía abrazar al mundo entero. Mientras Javier hablaba, Mateo se fue acercando poco a poco hasta que finalmente estaba sentado junto a él en el sofá. Ella solía cantar mientras cocinaba, continuó Javier, perdido en los recuerdos. Y tenía esta manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Cuando supo que estaba embarazada de ti, Mateo, fue el día más feliz de nuestras vidas. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos. Ahora Mateo, movido por un impulso que no entendía completamente, tomó la mano de Javier. Me hubiera gustado conocerla, susurró el niño. Javier apretó suavemente
de la mano de Mateo. Ella te amaba, Mateo, desde el momento en que supo de tu existencia, y sé que estaría muy orgullosa del niño valiente en el que te has convertido. En la cocina, los adultos intentaban no escuchar la conversación privada, pero la tensión era palpable. ¿Cómo afecta esto a la investigación?, preguntó Dolores en voz baja a la detective. La detective Sánchez suspiró. Es complicado. Por un lado, la aparición del padre biológico de Mateo podría ser crucial para entender cómo operaba el orfanato. Por otro lado, necesitamos asegurarnos de que la seguridad de Mateo siga siendo la prioridad. El oficial, que había estado revisando algunos documentos en su teléfono, intervino. He estado verificando la historia del señor Montero. Parece que dice la verdad. Hay registros de sus intentos por localizar a Mateo a lo largo de los años. Eso es algo, murmuró Dolores, pero ¿qué significa esto para Mateo? ¿Tendrá que irse con su padre? La detective negó con la cabeza. No es tan simple. Legalmente, el señor Montero renunció a sus derechos parentales cuando dejó a Mateo en el orfanato. Recuperarlo sería un proceso largo y complicado. Por ahora, la custodia temporal de Mateo sigue siendo responsabilidad del Estado, con usted como su guardiana designada. Un grito ahogado desde la sala interrumpió su conversación. Todos se apresuraron a regresar temiendo lo peor. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Mateo estaba abrazando a Javier, sollozando contra su pecho, mientras el hombre lo rodeaba con sus brazos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo siento, repetía Javier una y otra vez. Lo siento tanto, hijo mío. La detective Sánchez fue la primera en recuperarse de la sorpresa. Señor Montero, dijo suavemente, sé que este es un momento emotivo, pero necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Javier asintió sin soltar a Mateo. Por supuesto, detective. Estoy dispuesto a cooperar en todo lo que sea necesario. Dolores se acercó, su rostro una mezcla de emociones. Mateo, cariño, ¿estás bien? El niño se separó ligeramente de Javier, mirando a Dolores con ojos llorosos, pero con una pequeña sonrisa. Creo que sí, respondió en voz baja. La detective tomó asiento, indicando a los demás que hicieran lo mismo. Señor Montero, entiendo que quiera recuperar el tiempo perdido con Mateo, pero debe comprender que la situación es delicada. Mateo es un testigo clave en nuestra investigación. Javier asintió, su mano aún sobre el hombro de Mateo. Lo entiendo completamente, no tengo intención de interferir con su trabajo, detective. Solo quiero hacer lo correcto por mi hijo. Eso es admirable, intervino el oficial. Pero hay procesos legales que debemos seguir. Como mencionó la detective Sánchez antes, usted renunció a sus derechos parentales hace 8 años. Mateo, que había estado escuchando atentamente, habló, pero eso significa que no puedo ver a mi papá. La detective sonrió suavemente al niño. No significa eso, pero tenemos que asegurarnos de que todo se haga de la manera correcta y segura para ti. Dolores, que había permanecido en silencio, finalmente habló, y si permitimos visitas supervisadas, Mateo podría pasar tiempo con su padre, pero bajo condiciones controladas. Javier miró a Dolores con gratitud. Eso sería más de lo que merezco. Estaría dispuesto a cualquier condición que ustedes consideren necesaria. La detective consideró la propuesta por un momento. Podría funcionar, pero necesitaríamos establecer reglas claras y tener a alguien presente durante las visitas. Yo podría estar presente, se ofreció Dolores. Después de todo, soy la guardiana temporal de Mateo. El niño miró entre Dolores y Javier, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Eso significa que puedo conocer a mi papá y seguir quedándome contigo? Dolores sonrió acercándose para acariciar el cabello de Mateo. Sí, eso es lo que quieres, cariño. Haremos que funcione. La detective Sánchez asintió. Bien, parece que tenemos un plan inicial. Señor Montero, necesitaremos que venga a la estación para una declaración formal. También tendremos que verificar su historia y antecedentes. Por supuesto, respondió Javier. Estoy a su disposición. El oficial se puso de pie. Yo no acompañaré a la estación, si le parece bien. Javier asintió, pero antes de levantarse, se volvió hacia Mateo. Hijo, sé que esto es mucho para procesar y entiendo si necesitas tiempo, pero quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí para ti. Ahora Mateo, con lágrimas en los ojos, abrazó a Javier una vez más. Gracias, papá. Mientras Javier se preparaba para irse con el oficial, Dolores se acercó a él. Señor Montero,
Sé que esta situación es complicada, pero aprecio su disposición a hacer las cosas de la manera correcta por Mateo. Javier la miró con gratitud. Gracias a usted, señora Dolores, por cuidar de mi hijo cuando yo no pude. Nunca podré agradecerle lo suficiente. Una vez que Javier y el oficial se fueron, la detective Sánchez se quedó para hablar más con Mateo y Dolores. Sé que hoy ha sido un día lleno de emociones. ¿Cómo te sientes con todo esto?, comenzó la detective. El niño, sentado entre Dolores y la detective, reflexionó por un momento. Es extraño. Siempre soñé con tener una familia, pero nunca pensé que sucedería así. Dolores lo abrazó suavemente. Es normal sentirse confundido, cariño. Todo esto es muy repentino. La detective asintió. Mateo, quiero que sepas que tu bienestar es nuestra prioridad. Si en algún momento te sientes incómodo o inseguro, puedes decírnoslo. Lo sé, respondió Mateo. Es solo que, ¿y si mi papá desaparece de nuevo? La pregunta hizo que el corazón de Dolores se encogiera. Con honestidad, la detective respondió, no puedo prometértelo, Mateo, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que, pase lo que pase, estés seguro y cuidado. Dolores añadió, y recuerda, cariño, que tienes a muchas personas que se preocupan por ti, Laura, Ernesto, la detective Sánchez, yo. Todos estamos aquí para ti. Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias. Yo creo que me gustaría conocer más a mi papá, si es posible. La detective sonrió. Trabajaremos en eso. Pero por ahora, ¿qué te parece si nos enfocamos en el presente? Todavía necesitamos tu ayuda con algunas preguntas sobre el orfanato. Está bien, respondió Mateo. Quiero ayudar a los otros niños. Mientras la detective comenzaba a hacer preguntas, Dolores observaba a Mateo con una mezcla de orgullo y preocupación. El día había traído giros inesperados y sabía que el camino por delante no sería fácil, pero viendo la fuerza y determinación en los ojos de Mateo, sintió una chispa de esperanza. La tarde avanzaba y, con ella, las revelaciones de Mateo sobre el orfanato se hacían más detalladas. La detective Sánchez escuchaba atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar ciertos puntos. Mateo, mencionaste que a veces veías adultos extraños en el orfanato. ¿Puedes describir alguno de ellos?, preguntó la detective. El niño frunció el ceño, concentrándose. Había un hombre. Siempre vestía de negro y tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Dolores, que había estado escuchando en silencio, intervino. Cariño, ¿estás seguro? Es importante que solo nos digas lo que realmente recuerdas. Mateo asintió. Estoy seguro. Lo vi varias veces hablando con la directora en su oficina. La detective Sánchez hizo una anotación. Esto podría ser Cruz. Mateo, ¿recuerdas haber escuchado alguna conversación entre este hombre y la directora? El niño cerró los ojos como si intentara recordar. Una vez, estaba pasando por el pasillo y escuché al hombre decir algo sobre el próximo lote. No entendí qué significaba, pero la directora parecía nerviosa. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores, la implicación de esas palabras era aterradora. La detective mantuvo su compostura profesional, pero sus ojos revelaban su preocupación. Mateo, has sido muy valiente al compartir esto. ¿Hay algo más que recuerdes? Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Mateo dudó por un momento. Había una habitación en el sótano. Estaba siempre cerrada con llave. A veces, por la noche, escuchábamos ruidos extraños viniendo de allí. Dolores no pudo contener un jadeo de sorpresa. La detective Sánchez, por su parte, se inclinó hacia adelante, su interés claramente picado. ¿Alguna vez viste lo que había dentro de esa habitación?, preguntó la detective. El niño negó con la cabeza. No, pero una noche vi a la directora y al hombre de la cicatriz salir de allí. Parecían asustados. La detective intercambió una mirada significativa con Dolores. Mateo ha sido de gran ayuda. Gracias por compartir todo esto con nosotros. En ese momento, el teléfono de la detective sonó. Después de una breve conversación, se volvió hacia Dolores y Mateo. Tengo que irme, dijo poniéndose de pie. Ha habido un desarrollo en la investigación. Dolores, ¿puedo hablar con usted un momento en privado? Dolores asintió, volviéndose hacia Mateo. Cariño, ¿por qué no vas a tu habitación un momento? Prometo que no tardaremos. Una vez que Mateo estuvo fuera del alcance del oído,
la detective habló en voz baja. Hemos allanado el orfanato. Lo que encontramos es peor de lo que imaginábamos. La información de Mateo fue crucial. Dolores se llevó una mano a la boca. Dios mío, ¿qué pasará ahora? La investigación se está ampliando. Es posible que necesitemos la ayuda de Mateo nuevamente en los próximos días, respondió la detective. Por ahora, manténgalo seguro y cómodo. Y si nota algo extraño o sospechoso, llámeme de inmediato. Después de que la detective se fue, Dolores se sentó en el sofá, abrumada por los eventos del día. Desde la aparición sorpresiva del padre de Mateo hasta las revelaciones sobre el orfanato, sentía como si hubiera vivido una vida entera en unas pocas horas. La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. ¿Está todo bien? Ella le sonrió, extendiendo los brazos. Todo estará bien, cariño, le aseguró. Aunque una parte de mí se pregunta si esa promesa es demasiado ambiciosa. Has sido muy valiente hoy. Mateo se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. ¿Crees que mi papá volverá? Suspiró. Estoy segura de que sí, cariño. Parecía realmente arrepentido y ansioso por conocerte. ¿Y si Mateo duda? ¿Y si cuando me conozca mejor decide que no me quiere? El corazón de Dolores se rompió ante esas palabras. Oh, Mateo dijo, abrazándolo con fuerza. Eso no va a pasar, y aunque pasara, lo cual dudo mucho, recuerda que tienes a muchas personas que te quieren, yo incluida. Mateo la miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Me prometes que no me dejarás? Te lo prometo, respondió Dolores sin dudar. Estamos juntos en esto, pase lo que pase. Mientras abrazaba a Mateo, Dolores no pudo evitar pensar en los desafíos que aún les esperaban. La investigación del orfanato, la reaparición del padre de Mateo, las posibles complicaciones legales. Pero mirando al niño en sus brazos, supo que enfrentaría cualquier obstáculo por él. El resto de la tarde transcurrió en una calma relativa. Dolores intentó mantener a Mateo distraído con juegos de mesa y preparando galletas juntos. Pero la sombra de los eventos del día nunca estaba lejos. Cuando llegó la noche y Mateo finalmente se quedó dormido, Dolores se sentó en la sala, una taza de té en sus manos, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de la detective Sánchez, nuevos desarrollos. Necesitamos hablar mañana temprano. Mantenga a Mateo cerca. Dolores miró hacia la habitación donde Mateo dormía. Una sensación de aprensión creciendo en su pecho. Algo le decía que los giros y sorpresas estaban lejos de terminar. Buenos días, cariño, saludó, intentando mantener un tono alegre. ¿Cómo dormiste? Mateo se frotó los ojos, aún adormilado. Tuve sueños extraños, murmuró. Soñé con mi papá y con el orfanato. Estaban todos mezclados. Dolores se acercó, abrazándolo suavemente. Es normal con todo lo que ha pasado. Ven, te preparé tus panqueques favoritos. Mientras desayunaban, Dolores decidió abordar el tema que la había mantenido despierta toda la noche. La detective Sánchez vendrá más tarde. Parece que hay novedades en la investigación. El niño levantó la mirada de su plato. Una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. ¿Crees que encontraron algo malo en el orfanato? Dolores suspiró. No lo sé, cariño. Pero pase lo que pase, estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Mateo asintió, pero antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Dolores frunció el ceño, no esperaba a nadie tan temprano. Quédate aquí, le dijo a Mateo, dirigiéndose a la puerta. Para su sorpresa, al abrir se encontró cara a cara con Javier, el padre de Mateo. Lucía cansado, como si tampoco hubiera dormido mucho. Buenos días, Dolores saludó, su voz cargada de nerviosismo. Lamento venir sin avisar, pero necesitaba ver a Mateo antes de que la detective llegue. Dolores dudó por un momento, pero al ver la sinceridad en los ojos de Javier, asintió y lo dejó pasar. Está desayunando, pero por favor ten en cuenta que todo esto es muy nuevo para él. Javier asintió, siguiéndolos. Cuando Mateo lo vio, sus ojos se abrieron de par en par. «Papá», exclamó, una mezcla de emoción y confusión en su voz. Javier se acercó lentamente, como si temiera asustar al niño. «Buenos días, Mateo. Espero que no te moleste que haya venido». Mateo negó con la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa. ¿Quieres panqueques? Dolores hace los mejores. La tensión en la habitación pareció disminuir un poco ante la inocente oferta. Dolores, agradecida por el gesto de Mateo, se apresuró a servir otro plato. Mientras comían, Javier intentó iniciar una conversación. «Mateo,
Me gustaría conocerte mejor. ¿Qué te gusta hacer? El niño pareció considerar la pregunta por un momento. Me gusta leer y dibujar. En el orfanato no teníamos muchos libros, pero siempre que podía. Se detuvo abruptamente, como si mencionar el orfanato hubiera traído recuerdos incómodos. Javier, notando la pausa, intentó cambiar de tema. Sabes, tu madre también amaba leer. Tenía una colección impresionante de libros. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad? ¿Qué tipo de libros le gustaban? Y así, durante unos preciosos minutos, la cocina se llenó de historias sobre Elena, la madre que Mateo nunca conoció. Dolores observaba en silencio, conmovida por la conexión que se estaba formando entre padre e hijo. Sin embargo, la burbuja de tranquilidad se rompió con el sonido del timbre. Dolores se levantó, sabiendo que probablemente era la detective Sánchez. Efectivamente, la detective estaba en la puerta, acompañada por el oficial que habían conocido antes. Su expresión era grave. Buenos días, Dolores, saludó la detective. Lamento venir tan temprano, pero han surgido desarrollos importantes. Dolores los hizo pasar, guiándolos a la sala. La detective se detuvo al ver a Javier. Señor Montero, no esperaba verlo aquí. Javier se puso de pie, nervioso. Detective, solo quería pasar tiempo con Mateo. Si mi presencia es un problema, puedo irme. La detective negó con la cabeza. De hecho, es bueno que esté aquí. Lo que tengo que decir les concierne a todos. Mateo, que había permanecido en silencio, se acercó a Dolores buscando seguridad. Ella lo abrazó instintivamente. La detective Sánchez tomó asiento, su expresión seria. Anoche realizamos una operación en el orfanato basada en la información que Mateo nos proporcionó. Lo que encontramos, bueno, es peor de lo que imaginábamos. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando que continuara. Descubrimos una red de tráfico de menores operando desde el sótano del orfanato. La directora y varios miembros del personal estaban involucrados. Dolores jadeó, abrazando a Mateo con más fuerza. Javier palideció visiblemente. La detective continuó. Pero eso no es todo. Durante la investigación, encontramos documentos que revelan que la red llevaba operando mucho más tiempo del que pensábamos inicialmente. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Señor Montero, ¿recuerda exactamente cómo dejó a Mateo en el orfanato hace 8 años? Javier frunció el ceño, confundido por la pregunta. Yo estaba devastado por la muerte de Elena. Llevé a Mateo al orfanato, hablé con la directora y... ¡oh, Dios! La realización pareció golpearlo de repente. Se levantó, pálido como un fantasma. No, no puede ser. La detective asintió gravemente. Me temo que sí, señor Montero. Según los registros que encontramos, usted nunca dejó a Mateo en ese orfanato. De hecho, Mateo nunca fue registrado oficialmente como un niño abandonado. Mateo, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. No entiendo qué significa eso. La detective se volvió hacia el niño, su voz cargada de gravedad. Parece que te estaban guardando para un comprador especial, alguien que estaba dispuesto a pagar una suma considerable por un niño con tus características específicas. Dolores, que había estado en silencio procesando toda la información, finalmente encontró su voz. Dios mío. ¿Y los otros niños? Estamos en proceso de identificar a todos los niños afectados y contactar a sus familias, respondió la detective. Detective, es una situación sin precedentes. Javier, que parecía estar al borde de un colapso, se levantó de repente. Yo hice esto, es mi culpa. Si no hubiera sido más fuerte. Mateo, sorprendiendo a todos, se acercó a su padre. No es tu culpa, papá. Tú también fuiste engañado. La simplicidad y la fuerza de las palabras del niño parecieron romper algo dentro de Javier. Cayó de rodillas, abrazando a Mateo y llorando abiertamente. Lo siento tanto, hijo mío, lo siento tanto. Dolores, con lágrimas en los ojos, se unió al abrazo. Por un momento, los tres se quedaron así, unidos en su dolor y asombro. La detective Sánchez y el oficial observaban la escena conmovidos, pero conscientes de que aún había mucho por hacer. Sé que esto es mucho para procesar, dijo la detective después de un momento.
pero necesitamos su cooperación para cerrar este caso y asegurarnos de que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Javier se separó ligeramente de Mateo, limpiándose las lágrimas. Por supuesto, detective, haré lo que sea necesario. Mateo, mostrando una madurez más allá de sus años, asintió. Yo también quiero ayudar por los otros niños. Dolores, aún abrazando a Mateo, miró a la detective. ¿Qué sigue ahora? La detective sacó una carpeta de su maletín. Necesitamos que Mateo identifique a algunas personas en estas fotos. Señor Montero, necesitaremos una declaración detallada de lo que sucedió el día que llevó a Mateo al orfanato. Mientras la detective extendía las fotos sobre la mesa de café, Mateo se acercó, estudiándolas cuidadosamente. Dijo señalando a un hombre de aspecto severo, es el hombre de la cicatriz que mencioné antes. La detective asintió, haciendo una anotación. ¿Recuerdas haberlo visto interactuar con alguien más en el orfanato? Mateo frunció el ceño. A veces lo veía hablar con esta mujer, señaló otra foto. Ella trabajaba en la cocina, pero siempre parecía estar observándonos. Mientras Mateo continuaba identificando personas, Javier se acercó a Dolores. Yo no sé cómo agradecerte por cuidar de mi hijo todo este tiempo, murmuró. Dolores le ofreció una sonrisa triste. No tienes que agradecerme, Mateo es un niño. Lo es, asintió Javier, y eso es gracias a ti. Yo sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿quieres ser parte de su vida?, completó Dolores. Javier asintió, su voz cargada de emoción. Sé que he cometido errores imperdonables, pero si me das la oportunidad quiero intentar ser el padre que Mateo merece. Antes de que Dolores pudiera responder, la voz de Mateo los interrumpió. ¿Puedo vivir con los dos? Ambos adultos se volvieron hacia el niño, sorprendidos. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Dolores. Mateo los miró a ambos, sus ojos llenos de esperanza. Bueno, papá es mi papá, pero tú también eres mi familia ahora. Dolores, ¿no podemos ser todos una familia? La simplicidad y la inocencia de la pregunta dejaron a todos sin palabras. La detective Sánchez, que había estado escuchando, intervino suavemente. Mateo, las cosas no son tan simples legalmente, pero estoy segura de que todos aquí quieren lo mejor para ti. Javier se arrodilló frente a Mateo. Hijo, te prometo que pase lo que pase, siempre seré parte de tu vida y estoy eternamente agradecido con Dolores por cuidarte cuando yo no pude. Dolores, conmovida, se unió a ellos. Y yo siempre estaré aquí para ti, Mateo, no importa cómo se resuelvan las cosas. Realmente. El oficial, que había estado en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Disculpen, pero hay algo más que deben saber. Todos se volvieron hacia él expectantes. Hemos estado investigando el pasado de la red de tráfico y, bueno, parece que Mateo no fue el único niño reservado para un comprador específico. La detective Sánchez asintió gravemente. Es cierto, hemos descubierto que había al menos otros 5 niños en situaciones similares a las de Mateo. ¿Otros 5? Repitió Javier, horrorizado. ¿Sus padres también fueron engañados? En algunos casos, sí, respondió la detective. En otros, bueno, la situación es más complicada. Mateo, que había estado escuchando atentamente, preguntó, ¿puedo conocer a los otros niños? Quiero decir, la detective pareció sorprendida por la pregunta. Bueno, Mateo, eso podría ser complicado. Todos están pasando por situaciones difíciles ahora mismo, pero, intervino Dolores. Quizás en el futuro, cuando las cosas se hayan calmado un poco, podríamos organizar algo, si crees que te ayudaría. Mateo, el niño asintió fervientemente. Creo que sí, tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Javier miró a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Eres increíble, ¿lo sabías? Mateo se sonrojó ligeramente, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de la detective sonó. Después de una breve conversación, la detective se volvió hacia el grupo, su expresión seria. Tenemos una situación. Uno de los principales sospechosos ha sido visto cerca de aquí. La tensión en la habitación se disparó instantáneamente. ¿Crees que están buscando a Mateo?, preguntó Dolores, instintivamente acercando al niño hacia ella. La detective sintió gravemente. Es posible. Necesitamos mover a Mateo a un lugar seguro inmediatamente. Javier se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. Mi casa. Tengo un sistema de seguridad de última generación y está en una zona privada. La detective consideró la propuesta por un momento antes de asentir. Podría funcionar, pero necesitaremos establecer un perímetro de seguridad. Mateo, que había estado escuchando la conversación con creciente preocupación,
finalmente habló. ¿Y qué pasa con Dolores? No quiero dejarla sola. Dolores abrazó al niño, conmovida por su preocupación. Estaré bien, cariño. Lo importante es que tú estés seguro. La detective intervino. De hecho, creo que sería mejor si Dolores también viniera. Mateo se siente seguro con ella y, en este momento, su bienestar emocional es tan importante como su seguridad física. Javier asintió rápidamente. Por supuesto, hay espacio de sobra en mi casa. Dolores, por favor, ven con nosotros. Dolores dudó por un momento, pero al ver la mirada suplicante de Mateo, cedió. Está bien, iré, pero necesitaré pasar por algunas cosas primero. No hay tiempo, dijo el oficial con urgencia. Debemos irnos ahora. Podemos enviar a alguien por sus cosas más tarde. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. La detective coordinaba con otros oficiales por teléfono, mientras el oficial presente ayudaba a Mateo y Dolores a recoger lo esencial. Javier, por su parte, parecía luchar internamente. Finalmente se acercó a Dolores mientras ésta guardaba algunas cosas de Mateo en una pequeña mochila. Dolores, comenzó su voz cargada de emoción, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero gracias por cuidar de Mateo, por estar dispuesta a venir con nosotros. Sé que esta situación es increíblemente complicada. Dolores lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Javier, lo único que importa ahora es Mateo. Podemos resolver todo lo demás más adelante. Mientras tanto, Mateo se había acercado a la detective con una pregunta ardiendo en su mente. Detective Sánchez, dijo en voz baja, ¿cree que los otros niños también están en peligro? La detective se arrodilló para estar a la altura del niño. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a todos los niños involucrados. Mateo, tu valentía al hablar nos ha dado una ventaja enorme. Mateo asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. ¿Y si alguien sale lastimado por mi culpa? Escúchame bien. Mateo, dijo la detective con firmeza. Nada de esto es tu culpa. Los únicos culpables son las personas malas que hicieron estas cosas terribles. Tú eres un héroe por hablar y ayudarnos a detenerlos. Las palabras de la detective parecieron tener un efecto calmante en Mateo, quien ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento. El oficial, que había estado vigilando por la ventana, se acercó apresuradamente. Tenemos que irnos ahora. Todos se apresuraron hacia la puerta. Javier tomó la mano de Mateo instintivamente mientras Dolores llevaba la pequeña mochila. La detective y el oficial los flanqueaban, atentos a cualquier señal de peligro. Al salir del edificio, se encontraron con dos vehículos policiales sin marcas esperándolos. Javier, tú irás en el primer coche con Mateo y Dolores, instruyó la detective. Yo iré en el segundo con el oficial. Seguiremos una ruta indirecta para asegurarnos de que nadie nos siga. Mientras se subían a los vehículos, Mateo miró por la ventana, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. De miedo y determinación, va a estar todo bien, ¿verdad? Preguntó su voz, apenas un susurro. Javier y Dolores intercambiaron una mirada antes de que Javier respondiera. Te lo prometo, hijo, haremos todo lo necesario para mantenerte a salvo. El viaje transcurrió en un tenso silencio, interrumpido solo por las ocasionales instrucciones de la detective a través del radio. Javier conducía, siguiendo cuidadosamente las indicaciones, mientras Dolores mantenía a Mateo cerca, ofreciéndole consuelo silencioso. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos 40 minutos, llegaron a una zona residencial de alto nivel. Javier giró hacia una calle privada y luego hacia una imponente puerta de hierro. Estamos aquí, anunció mientras introducía un código en un panel junto a la puerta. La propiedad que se reveló ante ellos era impresionante, una mansión de estilo moderno rodeada de jardines bien cuidados y un sistema de seguridad visible en cada esquina. Mientras estacionaban frente a la casa, Mateo no pudo evitar quedarse boquiabierto. ¿Aquí es donde vives, papá? Javier asintió, una expresión de culpa cruzando su rostro. Sí, hijo. Ojalá hubieras podido crecer aquí conmigo. Dolores, sintiendo la tensión, intervino suavemente. Lo importante es que estamos aquí ahora, todos juntos y a salvo. La detective y el oficial se unieron a ellos, inspeccionando rápidamente el área. Bien, dijo la detective, estableceremos un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. Nadie entra o sale sin autorización. Javier, ¿puedes mostrarnos el interior de la casa? Los siguientes minutos se dedicaron a un recorrido rápido por la mansión,
con la detective y el oficial tomando notas y discutiendo las mejores estrategias de seguridad. Finalmente, todos se reunieron en la espaciosa sala de estar. La tensión era palpable y Mateo, claramente abrumado por todo, se acurrucó junto a Dolores en uno de los sofás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Javier, su voz cargada de preocupación. La detective Sánchez suspiró, frotándose la frente. Ahora esperamos. Continuaremos con la investigación y la búsqueda de los sospechosos. Mientras tanto, todos ustedes deben permanecer aquí. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Dolores, acariciando suavemente el cabello de Mateo. Es difícil decirlo, respondió la detective. Podría ser días, tal vez semanas, depende de cómo avance la investigación. Mateo, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Y la escuela y mis amigos del orfanato? La pregunta pareció tomar a todos por sorpresa. En medio del caos y el peligro, el niño seguía preocupándose por las cosas normales de la vida. Javier se acercó, arrodillándose frente a su hijo. Por ahora tendrás que estudiar desde casa, Mateo, pero te prometo que haremos todo lo posible para que puedas mantenerte en contacto con tus amigos de forma segura. La detective asintió. Podemos organizar algunas videollamadas supervisadas, si eso ayuda. Mateo pareció considerar esto por un momento antes de, lentamente, luego sorprendiendo a todos, dirigirse a Javier. Papá, ¿puedo ver mi habitación? Javier parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. Yo, por supuesto, hijo, aunque, para ser honesto, nunca terminé de decorarla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, curioso. Javier tomó una respiración profunda antes de responder. Cuando te perdí, preparé una habitación para ti, pero nunca pude terminarla. Era demasiado doloroso. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y años de dolor. Dolores, sintiendo la necesidad de aligerar el ambiente, sugirió: ¿qué les parece si vamos todos a ver la habitación? Tal vez podríamos pensar en cómo decorarla juntos. Mateo asintió entusiasmado y Javier ofreció una sonrisa agradecida a Dolores mientras subían las escaleras hacia la habitación. La detective y el oficial se quedaron atrás, discutiendo en voz baja los próximos pasos de la investigación. Al abrir la puerta de la habitación, todos contuvieron la respiración. Era una habitación espaciosa, con grandes ventanales que daban al jardín. Las paredes estaban pintadas de un suave tono azul, pero estaban mayormente desnudas. Había una cama, un escritorio y algunas estanterías, pero todo parecía estar esperando a ser llenado de vida. Mateo dio unos pasos dentro, sus ojos recorriendo cada rincón. Es grande, murmuró. Javier, parado en la puerta, parecía luchar con sus emociones. Compré algunos juguetes y libros a lo largo de los años, dijo suavemente. Están en el armario. Nunca pude sacarlos. Dolores, sintiendo la necesidad de hacer algo, se acercó al armario y lo abrió. Dentro había cajas y cajas de juguetes, libros y ropa, todo sin abrir. Oh, suspiró Javier, comprendiendo el dolor que debía haber sentido todos estos años. Mateo se acercó, curioseando entre las cajas, y sacó un libro de cuentos, sus ojos brillando. ¿Podemos leer uno?, preguntó, mirando a Javier y Dolores. Por supuesto, cariño, respondió Dolores, agradecida por la distracción. Javier, aún luchando con sus emociones, asintió. Me encantaría. Los tres se sentaron en la cama, Mateo en medio, mientras Dolores comenzaba a leer. Por un momento, en medio de todo el caos y el peligro, parecían una familia normal compartiendo un momento de paz. Abajo, la detective Sánchez recibía una llamada urgente. Su expresión se volvió grave mientras escuchaba. Cuando colgó, se volvió hacia el oficial. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Uno grande. La detective Sánchez subió las escaleras con paso decidido, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Al llegar a la habitación de Mateo, se detuvo un momento en la puerta, observando la escena frente a ella, Dolores leyendo un cuento con Mateo acurrucado entre ella y Javier. Por un breve instante, dudó en interrumpir ese momento de aparente normalidad. Disculpen, dijo finalmente, aclarándose la garganta. Los tres levantaron la vista, la tensión regresando inmediatamente a sus rostros al ver la expresión de la detective. ¿Qué sucede?, preguntó Javier, poniéndose de pie. La detective Sánchez entró en la habitación, cerrando la puerta tras ella. Tenemos nueva información, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Parece que la red de tráfico es más extensa de lo que pensábamos inicialmente. Dolores abrazó instintivamente a Mateo más cerca. ¿Qué significa eso exactamente?, la detective suspiró. Hemos descubierto conexiones con figuras de alto perfil.
políticos, empresarios, gente con mucho poder e influencia. Javier palideció visiblemente. Dios mío, ¿estamos realmente seguros aquí? Por ahora, sí, aseguró la detective, pero necesitamos ser aún más cautelosos. Y hay algo más. Todos la miraron expectantes, incluso Mateo, que no entendía completamente la situación, pero podía sentir la gravedad del momento. Uno de los sospechosos ha accedido a cooperar con nosotros, continuó la detective. A cambio de cierta clemencia, ha proporcionado información crucial, incluyendo detalles sobre el comprador especial que estaba interesado en Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Mateo, con voz temblorosa, preguntó: ¿Quién quería comprarme? La detective se arrodilló frente al niño. Lo siento, Mateo, dijo, poniéndose de pie. La situación es delicada, pero tienen todo el apoyo del departamento y ahora que sabemos más, podemos protegerlos mejor. Dolores, que había permanecido en silencio procesando la información, finalmente habló. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar en la investigación? La detective pareció considerar la pregunta por un momento. De hecho, sí. Javier, necesitamos revisar todos tus registros financieros y contactos de los últimos 8 años. Podría haber algo que no hemos visto. Javier asintió, aunque se veía visiblemente nervioso. Por supuesto, lo que sea necesario. Y Dolores, continuó la detective, tu experiencia en el sistema de cuidado infantil podría ser indeleble. Necesitamos identificar otros posibles casos similares al de Mateo. Mateo, que había estado escuchando atentamente, levantó la mano tímidamente. Como si estuviera en clase, yo también quiero ayudar, dijo Mateo. Todos los adultos se volvieron hacia él, sorprendidos. Cariño, comenzó Dolores, ya has hecho mucho, no tienes que. Pero Mateo la interrumpió con una determinación inesperada en su voz. No quiero ayudar. Tal vez puedas recordar más cosas del orfanato que sean útiles. La detective Sánchez miró al niño con una mezcla de admiración y preocupación. Mateo, tu valentía es increíble, pero no quiero ponerte en más peligro o causarte más estrés. Pero si puedo ayudar a otros niños, insistió Mateo. Javier se acercó a su hijo, arrodillándose frente a él. Mateo, estoy muy orgulloso de ti, pero tu seguridad y bienestar son lo más importante ahora. La habitación quedó en silencio por un momento, todos procesando la situación. Finalmente, la detective habló. Tengo una idea, Mateo. ¿Qué te parecería si trabajamos juntos en un proyecto especial? Podrías ayudarnos a entender mejor cómo era la vida en el orfanato. Pero lo haríamos de una manera segura y controlada. Los ojos de Mateo se iluminaron como los de un agente secreto. La detective no pudo evitar sonreír. Algo así, pero recuerda, sería nuestro secreto y solo harías lo que te sintieras cómodo haciendo. Dolores y Javier intercambiaron miradas, una mezcla de preocupación y orgullo en sus rostros. Mateo quiere ayudar, dijo Dolores finalmente. Creo que deberíamos apoyarlo, pero con límites claros y supervisión constante. Javier asintió, aunque aún se veía preocupado. Estoy de acuerdo, pero a la primera señal de que esto es demasiado para él, paramos. Por supuesto, aseguró la detective. La seguridad y el bienestar de Mateo son nuestra prioridad. Mateo, emocionado por la idea, saltó de la cama. ¿Cuándo empezamos? Mañana, respondió la detective. Por ahora, todos necesitan descansar y procesar. Ha sido un día largo y emocionalmente agotador. Mientras la detective se preparaba para irse, Javier la detuvo en la puerta. Detective, hay algo más que necesito decirle en privado. La detective asintió y ambos salieron de la habitación, dejando a Dolores y Mateo solos. ¿Estás seguro de esto, cariño?, preguntó Dolores, acariciando el cabello de Mateo. El niño asintió, una mezcla de determinación y vulnerabilidad en sus ojos. Sí, quiero ayudar, pero ¿te quedarás conmigo siempre? Prometí, dijo Dolores, abrazándolo fuertemente. Mientras tanto, en el pasillo, Javier hablaba en voz baja con la detective Sánchez. Hay algo que no les he dicho, comenzó, su voz cargada de culpa. Algo que podría cambiar todo. La detective lo miró fijamente, su expresión volviéndose seria. ¿De qué se trata, señor Montero? Javier tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo su coraje. El día que llevé a Mateo al orfanato, no fue solo por el dolor de perder a Elena. Había algo más, algo que he estado ocultando todos estos años. La detective Sánchez entrecerró los ojos, su mente trabajando rápidamente. Señor Montero, cualquier información que tenga podría ser crucial para esta investigación. Necesito que sea completamente honesto conmigo. Javier asintió, su rostro una máscara de remordimiento. Lo sé, y es hora de que la verdad salga a la luz.
por Mateo, por todos los niños involucrados en esto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La revelación de Javier resultó ser la pieza clave que faltaba en el rompecabezas. Resultó que, años atrás, había descubierto accidentalmente información sobre la red de tráfico de menores mientras trabajaba en un proyecto de construcción. El miedo y la culpa lo habían llevado a tomar decisiones equivocadas, incluyendo dejar a Mateo en el orfanato creyendo que estaría más seguro allí. Con esta nueva información, la policía pudo desmantelar completamente la red. Altos funcionarios, empresarios y hasta políticos fueron arrestados. El comprador especial interesado en Mateo resultó ser un magnate internacional que ahora enfrentaba cargos en múltiples países. Mateo, con la ayuda de Dolores y la supervisión de la detective Sánchez, proporcionó información vital que ayudó a identificar y rescatar a docenas de otros niños en situaciones similares. Javier, a pesar de su participación involuntaria, cooperó plenamente con las autoridades. Su testimonio fue crucial para llevar a los verdaderos culpables ante la justicia. Semanas después, cuando el polvo finalmente se asentó, Mateo, Javier y Dolores se encontraron en la sala de la mansión discutiendo su futuro. ¿Entonces puedo quedarme con ambos?, preguntó Mateo, mirando esperanzado entre Javier y Dolores. Javier sonrió tomando la mano de su hijo. Sí, hijo, hemos hablado con los abogados y la jueza. Dolores será tu tutora legal junto conmigo. Dolores asintió, lágrimas de felicidad en sus ojos. Seremos una familia poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Mateo los abrazó a ambos, sintiendo por primera vez en su vida que realmente pertenecía a algún lugar. En los meses siguientes, Mateo regresó a la escuela, hizo nuevos amigos y comenzó terapia para procesar todo lo que había vivido. Javier se dedicó a usar sus recursos para ayudar a otros niños en situaciones vulnerables, mientras Dolores continuó su trabajo en el sistema de cuidado infantil. Ahora con un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrentaban. La detective Sánchez, por su parte, fue ascendida por su trabajo en el caso y se mantuvo en contacto cercano con la familia, convirtiéndose en una especie de tía adoptiva para Mateo. Un año después del día en que Mateo lloró en la calle, la familia organizó una gran fiesta en la mansión. Estaban allí Laura, Ernesto, la detective Sánchez y muchos de los niños que habían sido rescatados gracias a la valentía de Mateo. Mientras observaba a todos reír y jugar en el jardín, Mateo se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y el miedo, había encontrado algo hermoso, una familia no solo de sangre, sino de corazón. Y supo que, pasara lo que pasara en el futuro, nunca volvería a estar solo. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear, una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte? María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad, personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco,
poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia. André era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. André se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, André se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia, le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final.
Peter nació en un pequeño pueblo donde el único entretenimiento eran las largas tardes con su abuela tomando el té y contando historias sobre cómo su abuelo había luchado en la Gran Guerra Patria. La vida era sencilla pero pobre. Después de la escuela, Peter ayudaba a su padre en el campo y por las tardes leía libros que sacaba de la biblioteca del pueblo vecino. Soñaba con una vida en la que no tuviera que arar la tierra de sol a sol. Una vez, durante un viaje a la ciudad en busca de piezas de repuesto para un tractor, Pedro vio un anuncio en el que se buscaban trabajadores para una fábrica. La esperanza se encendió en su alma. Nunca había trabajado en la producción, pero era fuerte, resistente y se le iluminaron los ojos. Peter empezó en la fábrica desde abajo como cargador. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Todos los días, después del turno, estudiaba documentación técnica intentando entender cómo funciona la planta y cómo se organiza este complejo mecanismo que se llama vida. Al cabo de un par de años, gracias a su diligencia e inteligencia natural, Peter se convirtió en capataz. No se limitaba a supervisar, sino que enseñaba e inspiraba. La gente se sentía atraída por él, viendo en él no solo a un jefe, sino también a un hombre que se preocupaba de verdad por la causa. Peter no dejaba de superarse. Terminó la escuela nocturna, luego los cursos de formación avanzada, por último, la escuela técnica. Cada año se convertía en un especialista más experimentado y valioso. Pronto Peter se convirtió en el jefe del taller, y luego de toda la planta. Bajo su dirección, la producción aumentó y la calidad de los productos se multiplicó. La planta se convirtió en una de las mejores del país. Peter nunca olvidó de dónde venía. Ayudó a su pueblo natal, construyó escuelas, hospitales y siempre recordó que el éxito no es solo un logro personal, sino también el resultado del trabajo de todos los que le rodeaban. La historia de Pedro es la historia de cómo un hombre nacido en la pobreza, a través de su duro trabajo, perseverancia y deseo de aprender, consiguió alcanzar el éxito, no solo para sí mismo, sino también para todos los que estaban a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo para todos los que sueñan con una vida mejor, demostrando que todo es posible si crees en ti mismo y estás dispuesto a trabajar duro. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Ana, con 2 trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Ana se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Ana intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Ana decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Ana comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. Seguramente me llevará a la gente, pensó Ana, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Ana se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel. Ana llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Ana a entrar. Ana, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Ana, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Ana al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida?
No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debe ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Ana, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Ana nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. Un hombre perdió su coche. Un viejo y maltrecho Zetaigun se quedó parado al fondo del mercado de coches como un paria. Al lado de los relucientes coches extranjeros, parecía patético y destartalado. Su propietario, Vesali, un hombre de rostro arrugado y ojos tristes, estaba dispuesto a dar el coche por nada. Vesali, antiguo camionero, había trabajado toda su vida al volante. Zetaigun era su fiel amigo, su ayudante, y, a decir verdad, la única alegría de su vida. Pero los años pasaron factura. El coche ya no podía soportar las cargas, se averiaba casi todos los días, y Vasily simplemente no podía permitirse repararlo. En uno de los sombríos días de otoño, un joven se acercó a Vasily. Examinó el coche, levantó la carrocería, se metió bajo el capó. El tipo era despreocupado, con una sonrisa pícara en la cara. Le ofreció a Vasily una suma ridícula incluso para este Zetaigun en ruinas. Vasily dudó. No quería renunciar a su coche, pero se dio cuenta de que no había otra salida. El tipo, al ver la duda en los ojos de Vasily, añadió: puedes pensártelo, pero que sepas que no recibirás más ofertas así. Vasily, destrozado por la pobreza y la desesperación, asintió. Firmó el contrato de venta, recibió el dinero, apretando en la mano las llaves de su Zetaigun. Se sintió vacío. El tipo, sonriente, se marchó en un coche y Vasily se quedó de pie en el mercado de coches, mirando al Zetaigun que se marchaba. En aquel momento, no solo perdió el coche, perdió su juventud, su sueño, su vida. Había perdido a un amigo leal que había estado con él en los momentos más difíciles. Vesali se dirigió lentamente hacia la salida. Detrás de él oía el ruido de los coches, las risas de los clientes, y este ruido era como una burla a su desgracia. Vesali caminaba, aferrando las llaves vacías en la mano, y en su alma resonaba un gemido silencioso: he perdido.